Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 16, y vamos a ver esta segunda parte del capítulo 16. La semana pasada vimos las primeras 4 copas de la ira de Dios y pudimos observar que el juicio de Dios no es aleatorio, ¿sí? Dios empezó juzgando con las copas de la ira, empezó juzgando lo que el hombre había convertido en objeto de su adoración. Entonces, desde la primera copa vimos que Dios tocó a aquellos que fueron marcados y adoraron a la bestia. Ellos rechazaron al autor de la vida y ellos fueron destinados para la muerte. Y vemos así como la segunda, tercera y cuarta copa de la ira de Dios nos recuerda que el juicio es contra quienes nunca quisieron reconocer al Creador, nunca quisieron adorar a Dios. O sea, Dios empezó tratando con el problema del corazón del hombre que nunca quiso adorar a Dios. Antes de ser un problema moral, antes de ser un problema político o social, Dios puso un punto en el tema del corazón. ¿Dónde está tu corazón? El hombre dejó de amar a Dios y puso en su lugar cualquier otra cosa. Ahora vamos a ver las 3 últimas copas de la ira. Y nos muestra una progresión interesante, porque vamos a verlo en 3 puntos. Y primero vamos a ver un mundo sin Cristo, donde las tinieblas no solamente es oscuridad, sino es la ausencia de la presencia y del gobierno de Dios. Después vamos a ver un mundo que ya no solamente vive sin Cristo, sino que más bien se voltea y se levanta abiertamente contra Cristo, reuniéndose para esta batalla final. Y finalmente vamos a llegar a un desenlace más, un poco más trágico, en que es un arrepentimiento sin Cristo, contemplando el juicio definitivo de Dios. Y que vemos que aún ahí no hay un arrepentimiento sincero. Entonces, ¿qué te parece si oramos antes de entrar al mensaje? Señor, gracias porque nos hablas. Gracias porque tu misericordia es buena, es nueva cada mañana. Gracias porque podemos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias porque podemos establecer, Jesús, este punto donde tú has bebido ya esa copa que nos correspondía, donde tú nos estás dando, Señor, muestras de tu amor, y nos estás diciendo, Señor, que podemos escoger estar en ti, conocerte y disfrutarte, en vez de padecer lo que es estar sin ti, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10, capítulo 16, versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Vimos cómo las 4 primeras copas juzgaron la creación, la tierra, el mar, las fuentes de aguas y el sol. Y ahora el escenario cambia un poco porque la copa de la ira de Dios está sobre lo que podríamos denominar como el sistema o el gobierno completo del anticristo o de todo lo que se llama contrario a lo que es Cristo. Juan dice que fue derramada sobre el trono de la bestia. Ahora, Dios está dirigiendo su juicio contra el gobierno que el hombre mismo permitió que se levantara. Estaba juzgando lo que el dragón había venido a levantar para usurpar el lugar de Dios, para usurpar la autoridad de Jesús. Desde el capítulo 13, nosotros hemos visto cómo Satanás empezó a levantar una imitación de lo que es Dios. Levantó un falso rey, levantó un falso profeta, un falso evangelio, levantó una falsa adoración, una falsa identidad, y parecía que todo estaba bien porque prometió paz y seguridad. Pero ahora Dios está diciendo que ese reino y que ese gobierno está en tinieblas. Qué curioso que todo lo que el mundo ofrece como luz, como paz, como seguridad, Dios está diciendo, revelando y mostrando cuál es la verdadera condición de lo que el mundo ofrece. Y es oscuridad, es tinieblas. Ahora, cuando la Biblia habla de tinieblas, no siempre se refiere a una ausencia de luz, sino nos está diciendo es el lugar donde Dios no está. ¿Qué son las tinieblas sino la falta de luz? Es el lugar de tinieblas. Es el lugar donde el hombre experimenta la ausencia de Dios. Es donde el hombre experimenta las consecuencias de vivir separado de aquel que es la fuente de vida. Dios dijo desde el principio en Génesis 1:3, ¿recuerdas? Hágase la luz. Y todo se llenó de luz. Y todo lo que comenzó a existir a partir de la palabra de Dios en la luz. Ahora, cuando se retira la bendición de la presencia de Dios sobre el reino de la bestia, lo único que permanece es oscuridad. No sé si tú recuerdas una de las plagas sobre Egipto. En Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22 dice: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. O sea, imagínate qué tan oscuro es, que es tan denso que se puede tocar con las manos. Y dice, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora, en aquel momento, no era solamente la falta de luz, era un juicio de Dios que se había levantado sobre Faraón y Egipto. Y Apocalipsis nos muestra esta misma imagen, pero ahora estas tinieblas son una expresión definitiva de lo que el hombre construyó. Ya no solamente es Egipto, sino ahora es el reino mundial de la bestia. Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 30, nos habla acerca de las tinieblas de afuera, donde dice, será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, cuando vemos esta copa derramada sobre el reino de la bestia, nos está permitiendo ver como una ventana cuál es la realidad de la vida sin Cristo.
¿Cómo es tu vida sin Cristo? ¿Qué significa para ti experimentar la ausencia de Dios en tu vida? Yo no sé si has caminado con Dios. Yo no sé si cuánto tiempo llevas caminando con Dios. O yo no sé si alguna vez caminaste con Dios. Pero lo que tenemos que ver en esta experiencia o en esta palabra es que podemos determinar claramente una diferencia entre lo que significa vivir con Cristo o vivir sin Cristo. Fíjate qué dice Juan acerca de las tinieblas. Dice, mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué tan intenso puede ser el dolor que las palabras ni siquiera parecen algo lógico en decir, mordían sus propias lenguas? Ahora, fíjate esto. Toda la humanidad, desde el Edén, ha caminado sin Dios. Y esta copa nos revela solamente cómo Dios les está concediendo lo que siempre desearon. Todo el que intenta vivir una vida sin Dios se va a dar cuenta de esto. La vida sin Cristo es una vida de dolor. Es una vida de pesar. Es una vida que nunca produce libertad. Lo único que produce es dolor. Si tú intentas gobernar tu vida independientemente de Cristo, vas a terminar cosechando precisamente este mismo principio. Y a lo mejor tú y yo hoy no nos mordemos la lengua de dolor. A ver, intenta morderte la lengua. No veo que lo intente. Intenta morderte la lengua. ¿Te dolió? Pero ¿qué tal cuando estás acá con un bocado, ¿no? De una torta de milanesa con queso, chile chipotle? Te la estás saboreando y estás de repente y te muerdes. ¿Qué tal te muerdes? ¿Qué tal te dolió? Yo hasta procuro pegarme en otro lado para que me distraiga del dolor. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Nos está diciendo esto. Vivir sin Cristo ni siquiera te va a alcanzar morderte la lengua del dolor que produce. Para poder distraerte de lo que es el sufrimiento de vivir alejado de Cristo. Y todo lo que el hombre ha edificado o ha construido con tal de estar lejos de Dios, revela lo único que puede revelar: dolor y pesar. Ahora, aquí lo importante y lo trascendente no es precisamente el dolor, sino lo sorprendente es qué pasa con nuestro corazón cuando experimentamos el dolor de estar sin Cristo. El versículo 11 dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Observa muy bien lo que dice, porque ellos saben perfectamente de dónde viene el juicio. Ellos reconocen, número uno, que existe un Dios en el cielo. Ellos reconocen que hay una autoridad, pero en lugar de someterse al gobierno de Dios, lo que ellos hacen es responder con blasfemias. Maldita sea. Ahora es interesante que aquí Juan dice que es el Dios del cielo. En medio del colapso, en medio de las copas de la ira y de la creación que está siendo destrozada, hay un Dios en el cielo. Y sigue habiendo un rey.
Y mientras el gobierno del anticristo está en tinieblas, aún hay un rey y hay un reino. La semana pasada hablamos acerca de la adoración. Y hoy estamos hablando acerca del reino en el que nosotros podemos estar o podemos rechazar. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de decirle, sí quiero estar en el reino de Dios. Oramos, te sabes el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice, venga a nosotros tu reino. Pero no queremos someternos al gobierno de ese reino. No queremos someternos a la voluntad de Dios, donde nuestro carácter tiene que ser gobernado por las leyes de Dios. Negarse a adorarlo, finalmente es negar a reconocer el reino de Dios. Y sabes, los hombres prefieren aferrarse a esas obras, a esas construcciones, a esas edificaciones, a aquello que construyeron lejos del gobierno de Cristo. ¿Sí te das cuenta lo que dice el texto? Este es el verdadero problema. Y dice, no se arrepintieron ¿de qué? De sus obras. Quiere decir que aquellas cosas que los llevaron a las tinieblas, aquellas obras que los llevaron a experimentar el dolor, no fueron suficientes. No fue suficiente dolor para arrepentirse. Y es que su dolor no produce arrepentimiento. Es más, pareciera más bien que produce más resistencia. Nos comprometemos más con las obras que con la verdad de Dios. Déjame explicar esto. Hay una diferencia entre el sufrimiento y el arrepentimiento. El sufrimiento de repente puede cambiar nuestras circunstancias, pero cuando estamos hablando del arrepentimiento, es Dios el que quiere transformar nuestro corazón para que entonces amemos a Dios por encima de las cosas. Estas personas están sufriendo intensamente un dolor indescriptible. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí en su corazón? Ellos siguen amando más sus obras que los alejaron de Dios. El dolor no ha transformado su afecto. Ahora, guarda esta frase porque vamos a regresar un poquito más al final. A lo mejor tú y yo no vamos a experimentar las tinieblas de esta quinta copa, porque si estamos en Cristo no vamos a llegar ahí. Pero lo que sí podemos experimentar es este principio espiritual. Que cada vez que tú intentas construir algo en tu vida alejado de Cristo, inevitablemente vas a encontrar oscuridad. Si tú quieres construir tu éxito profesional sin Cristo, vas a encontrar vacío. Si tú quieres gobernar tus finanzas sin Dios, o tus relaciones sin Dios, o tu matrimonio sin Cristo, o tus decisiones. A lo mejor te vas a morder la lengua un poco y pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que toda independencia de Dios produce muerte. Toda independencia de Dios produce vacío. Toda independencia de Dios produce desgaste y desesperanza. Ahora, presta atención a eso. Piensa un poco en lo que tienes alrededor de tu vida. Piensa un poco si es que estás experimentando un poco de dolor porque Cristo no está dirigiendo tus pasos. A lo mejor sigues negándote al gobierno de Cristo. A lo mejor sigues negándote y sigues amando más
tus obras. Qué triste es este retrato, ¿no? Un mundo sin Cristo, estando en tinieblas, mordiéndose la lengua de dolor y amando más sus propias obras que la luz que podría rescatarlo. Ahora, el asunto es que no nos quedamos aquí, sino que vamos avanzando más, porque no solamente es un mundo sin Cristo, sino viene un mundo contra Cristo. Ahora, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, la sexta copa nos está mostrando hacia dónde va esta oscuridad. Cuando el hombre vive sin Cristo, no solamente se queda viviendo y experimentando el dolor, sino que termina colocándose deliberadamente contra Cristo. Es decir, aquel que no tiene a Cristo no nada más es como de, bueno, es que no me interesa tener a Cristo, sino más bien es, todo lo que es Cristo me provoca a mí una repulsión. Todo lo que suena a religioso me suena como algo en lo que no quiero meterme, algo en lo que no me quiero mezclar con eso. Y no solo no me quiero mezclar, sino que más bien es, ¿y a poco tú, que sí lo estás haciendo? ¿A poco tú, que sí estás caminando con Cristo? ¿Y a poco tú, que sí estás obedeciendo, realmente estás viendo resultados? ¿Realmente ese Dios del que hablas es el que dices ser? ¿Realmente poniendo en duda? Y es que no solamente la blasfemia es hablar cosas, maldiciones contra Dios. La blasfemia principalmente es no creer en Dios. No creer en que Jesús es real. No necesito maldecir a Dios para blasfemarlo, sino más bien es no creer en que Jesús es Dios. Cuando el hombre insiste en rechazar el gobierno de Dios, entonces organiza toda su vida contra Dios. Y vamos a ver cómo esta quinta copa termina convirtiéndose en la sexta copa, que es una rebelión colectiva. Ahora déjame ponerte en contexto de por qué el río Éufrates. Ahora, en el tiempo bíblico, el río Éufrates era un río principal. Era un río que dividía como una frontera natural entre, hagan de cuenta así como Estados Unidos y México, el río Bravo. Y entonces ese río protegía de cierta manera las invasiones de los ejércitos de Oriente. Era una barrera natural, era un límite que impedía que el ejército avanzara contra Israel. Pero aquí Dios, en la quinta copa, lo que está haciendo es secando esa barrera. Ahora, ¿cómo es posible que Dios seque eso que está protegiendo al pueblo de Israel? No es como más lógico como que elimine al pueblo, que lo barra, ¿no? Pero fíjate qué es lo que está haciendo Dios con esta copa de la ira. Dios no está ayudando a los rebeldes. Lo que Él está haciendo es entregando al pueblo a lo que ellos mismos desean. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Subraya esa palabra. Si tú marcas tu Biblia, subraya esa palabra. Dios los entregó. Y durante Romanos 1 nosotros vemos mucho esta palabra, que Dios los entregó. Y el juicio de Dios muchas veces consiste precisamente
en quitar las barreras que están limitando que el pecado se manifieste en la vida de aquellos que rechazan a Dios. Déjame decirlo de una manera más práctica. Dios está secando el río para que la humanidad rebelde pueda hacer exactamente aquello que siempre ha querido. Es como si mis hijos siempre me pidieron permiso para hacer algo que estaba mal hacer y que yo les decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero llega un momento en el que eres tan necio, eres tan terco, eres tan desobediente, tan rebelde, que entonces yo quito aquello que estaba protegiéndote para que experimentaras el dolor. Por un lado se quitó la protección, pero por el otro lado, la sexta copa nos está anunciando esta batalla futura. Porque entonces ya no es un pecado que intenta esconderse. Ya no pretende negociar con Dios. Más bien se organiza, se coordina y marcha contra el reino de Cristo. Esta copa no es un juicio militar. Dios está exponiendo el corazón donde siempre ha querido estar. El pecado en esta copa llega exactamente donde siempre quiso llegar. Dios permite que se exprese de una manera clara la realidad del pecado contra Dios. El pecado siempre ha ido contra lo que es Dios. El pecado siempre se ha establecido contra lo que limitaba Dios en su palabra. Y aquí lo que estamos viendo es que el corazón de la humanidad está no solamente separada contra Él, sino que está yendo absolutamente contra lo que es Dios. Ahora déjame darte aquí algunas aplicaciones para tu vida hoy. Lo primero es, Dios es soberano incluso sobre la libertad del pecado. A veces vemos que el mundo se está volviendo más malvado. Pensamos a lo mejor que Dios está perdiendo el control, pero lo que estamos viendo es cómo Dios está permitiendo que la maldad vaya en aumento. ¿No es cierto que cada vez estamos peor? ¿No es cierto que la realidad del mundo es cada vez la maldad? Ya no te sorprende de que asesinaron a uno o a otro. Ya no te sorprende que robaron aquí o allá, ¿no es cierto? Ya no te sorprende que, ¿por qué? ¿No se supondría que Dios tendría que más bien destruir al pecado y destruir a la maldad? Es más, la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, entonces ya no habría más maldad. Pero lo que nos está diciendo esta copa es precisamente que cada vez que hay caos y maldad, cada vez que va en aumento, Dios está diciendo, me estoy acercando. La hora de la venida del juez está cerca. Ahora, segunda aplicación, no confundas la facilidad con la bendición. A lo mejor tú puedes creer que el río Éufrates seco está allanando el camino, que a veces Dios te da lo que tú quieres, éxito, facilidad, puertas abiertas. No todas las puertas abiertas son bendición de parte de Dios. A veces esas puertas abiertas precisamente son esa prueba de parte de Dios
para que tú puedas decidir por Dios, que puedas decidir por lo que es correcto. Y tú tienes que pedirle a Dios ese discernimiento y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me estás dando? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y lo tercero en esta aplicación es prepara tu lealtad. Los reyes de la tierra están preparando para la batalla. Y el mundo se está alineando en dos bandos. Por un lado, los que están a favor del rey, los que están con el rey, y por el otro lado, los que están contra el rey. ¿Dónde estás caminando tú hoy? ¿Dónde estás caminando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo? Versículo 13, por favor, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora nos está mostrando aquí estas 3 expresiones que vienen de la palabra, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. No quiere decir que si te gustan las ranas son demonios, ¿no? Se parecen a las ranas, pero fíjate de dónde vienen, de la boca. Y es que la estrategia del diablo siempre ha sido el engaño. Y te quiere engañar a través de poner en duda la palabra de Dios. Y poner más bien la palabra del enemigo, la palabra del diablo, en lugar de la de Dios. Toda la estrategia de Satanás ha sido así desde el principio. El anticristo, lo vimos, conquistó al mundo mediante mentiras. El falso profeta trajo un falso evangelio y desvió la adoración de los hombres. ¿Y qué pasa con estos espíritus que van a lo largo del planeta diciéndole a los reinos que se levanten contra Dios? Ahora, esto no está muy lejano de lo que vemos hoy en día. El mundo está organizándose para ir contra Dios. No está muy difícil ver en Instagram o ver en Facebook cómo es que el mundo atenta. No, ya no hablemos sobre la libertad de expresión o la libertad de culto. Deja de un lado el tema de las garantías individuales. ¿Por qué predicar a Dios está mal y predicar la ideología de género sí está bien? ¿Por qué predicar a Cristo y hablar acerca contra el aborto está mal? ¿Y por qué no respetar que quieres vestirte como perro? Está bien. O sea, el mundo se está organizando de esta manera. El mundo se está organizando para ir contra Dios. Y no es un tema solamente de Occidente. Pero hay algo que podemos ver aquí, que la rebelión humana nunca se escapa de la soberanía de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que estas naciones parece que van libremente hacia el Armagedón, y vamos a hablar del Armagedón más adelante, pero en realidad están siendo llevadas exactamente donde Cristo va a demostrar definitivamente su autoridad. Fíjate que dice el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esta es una exhortación para todos nosotros como creyentes. El mundo entero se está preparando para la guerra. Tendríamos que pensar que están acumulando poder, alianzas, armas, ejércitos. Y el problema que está diciendo Cristo aquí no es estar desarmado.
es estar desnudo. Ahora, nadie se va a la guerra sin fusil, ¿no es cierto? Y toda la humanidad que está marchando contra Dios está desnuda delante de Dios. No tiene argumentos, no tiene palabras, no tiene con qué defenderse delante del Creador. No hay una estrategia política, militar, un sistema humano que sea capaz de proteger al hombre cuando se enfrente a su Creador. Y eso es para nosotros hoy una realidad. ¿De qué te estás vistiendo hoy en día? El versículo dice, bienaventurado el que guarda sus ropas, el que se viste. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, de la verdad que ciñe nuestro entendimiento, el evangelio calzando nuestros pies, la fe apagando los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación con la palabra de Dios en nuestras manos, vestidos de la justicia de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Las personas que pelean contra Dios están desnudas, pero nosotros no estamos desnudos delante de Dios. Nosotros estamos vestidos y revestidos de Cristo. El mundo está preparándose para pelear contra Cristo, pero nosotros nos estamos preparando, esperando la venida de Cristo. Ahora, Juan concluye diciendo que fueron reunidos en el lugar llamado Armagedón. Y los hombres creen que eligieron libremente ese camino. La gente que camina sin Cristo piensa que ellos han caminado libremente, pero la realidad es que Cristo los conduce a enfrentarse delante de Dios. Tú y yo estamos caminando a encontrarnos con Dios. De una u otra manera nos vamos a encontrar delante de Dios. Y hay una cosa que va a determinar realmente de qué lado estamos nosotros caminando. ¿Desnudos ante Cristo o revestidos de Cristo? Y tiene que ver con el arrepentimiento. Versículo 17, por favor. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ahora llegamos al momento en el que el juicio acaba con alcanza toda su consumación. Y esta voz que dice, hecho está, es la voz de Dios diciendo que el tiempo de la paciencia no solamente llegó a su fin, sino que el juicio completamente ha sido ejecutado. Ahora déjame hacer un contraste muy interesante. Juan 19:30. Jesús en la cruz, él dijo, consumado es. La palabra que usó aquí fue tetelestai. Quiere decir, aquel que pagó la deuda. Pero en esta parte, la palabra está traducida como hecho está. Es la palabra ginomai, que significa no que está consumada la salvación, sino que este es el fin del juicio. Cuando vemos la cruz, nosotros vemos la obra de Dios terminada, el sacrificio de Jesús, la gracia de Dios ya saldó nuestra deuda. Pero en el Apocalipsis 16, después del derramamiento completo de la ira, nosotros vemos que se terminó el juicio de Dios. Y ya no hay nada más que hacer o que decir. Mientras que tú y yo hoy podemos acceder a la gracia de Dios por medio de la fe. Hoy podemos hacer válido ese vale,
ese cupón de gracia. En aquel momento ya no va a haber más. Ahora fíjate que dice el versículo 18. Y hubo relámpagos, voces, truenos, gran temblor en la tierra, un terremoto, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y entonces lo que estamos viendo aquí es cómo toda la creación completamente es destruida. Un terremoto, acabamos de ver hace unas semanas el terremoto que hubo en Venezuela. Yo no sé si vieron las imágenes. Para mí es, bueno, uno como pastor siempre andas buscando las ilustraciones, ¿no? Pero lograron ver cómo se destruyeron los edificios. Digo, a lo mejor te tocó ver algo aquí en México, pero el terremoto en Venezuela fue espectacular. Y solamente fue un grado más de lo que fue aquí en México. Aquí en México el terremoto del 2019 fue de 7.5. El de Venezuela fue de 7.6. Y simplemente desmoronó los edificios. Ahora imagínate esta escena que nos está describiendo Apocalipsis 16, donde toda la tierra es básicamente destruida. Toda la creación respondiendo con un terremoto cual no hubo jamás, y truenos y relámpagos y voces y la ciudad dividida. Por causa del terremoto, las islas desaparecen. Los montes que podríamos nosotros ver, montes alrededor, bueno, de este lado no hay, pero puedes ver un monte y de repente ese monte desaparece. Y Babilonia, que vamos a hablar de ella la próxima semana, viene delante de Dios para recibir la copa del vino del furor de su ira. Y no voy a hablar mucho acerca de eso porque lo vamos a ver la próxima semana, pero ¿por qué tanta intensidad? Recuerda, estas copas tienen 2 propósitos, y uno era traer arrepentimiento, pero el otro lado era traer justicia. De esta manera Dios nos está diciendo quién es el verdadero rey, quién es el verdadero Señor, quién es el único que gobierna. La creación completa entiende quién es Cristo. Y no solamente la creación completa entiende, los hombres entienden de dónde viene el juicio. Y fíjate lo que dice el versículo 21, y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Ahora, fíjate la diferencia. No me quiero tardar mucho ya, pero tenemos una diapositiva ahí. ¿Puedes ponerla, por favor? Ahí va. Estamos en vivo. Adelante, la que sigue. Fíjense. Hicimos al principio una analogía de lo que estaba pasando con las plagas de Faraón, y hoy vemos las plagas o la plaga que ocurrió aquí. En el tiempo del Faraón, el arrepentimiento que estaba causando en Faraón era un arrepentimiento carnal. Quiere decir que estaba motivado porque había un castigo, había un miedo. ¿Qué va a pasar? Esta plaga, me va a generar más dolor.
Y lo único que cambiaba era una conducta externa. Es decir, me porto bien mientras no haya dolor. Y la manera en que ve a Dios es como este juez severo al que hay que aplacar portándose bien. Pero ¿cuál es el resultado? Que como hombres se nos acaba el miedo. Y cuando se nos acaba el miedo, regresamos nuevamente al pecado. Por el contrario, David nos muestra un arrepentimiento diferente, porque nos enseña que el arrepentimiento viene por el dolor, no del dolor que causa el pecado, sino por haber ofendido a Dios, por haber ofendido y dañado la relación que se tiene con Él. ¿Y qué fue lo que cambia? ¿O qué es lo que cambia? Cambia precisamente el corazón. Este arrepentimiento ve a Dios como este Padre amoroso que es entristecido por causa de mi pecado. Y entonces me lleva a ver el pecado y me lleva a ver mi conducta como un cambio necesario. Faraón llegó a decir en Éxodo 9:27, he pecado, pero tan pronto se apagaba la plaga, él volvía otra vez a endurecer su corazón. Segunda de Pedro 2:22 dice, es como el perro que vuelve a su vómito. Pero David, cuando Natán lo confrontó con su pecado, David no pidió escapar del castigo, sino él dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los hombres en Apocalipsis 16 son 7 veces peor. Y podemos nosotros esperar que el dolor produzca lo que solamente la gracia puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede convencer que nuestro corazón ame la verdad, ame la justicia, aborrezca el pecado, encuentre el gozo en Cristo. Y esta última copa nos recuerda que es cierto que podemos doblegar nuestras rodillas, pero solamente el comprender el Evangelio de Cristo puede transformar nuestro corazón. Dios no deja de ser amor cuando juzga. Dios no deja de ser amor cuando hace válida su palabra. La pregunta que hoy nos deja este capítulo es lo mismo que separa a Faraón de David. Cuando Dios te confronta con tu pecado, ¿qué es lo que siente tu dolor? ¿Solamente quieres que el dolor se detenga? Cada vez que construyes lejos de Dios y estás en tinieblas y te das cuenta de eso, vienes a Cristo y le dices, Señor, crea en mí un espíritu, limpia mi corazón. ¿O maldices a Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces pasar por esto? O le dices al Señor, Señor, ayúdame a verte, a amarte más. Ayúdame a comprenderte. Y que a pesar de este silencio, a pesar de este dolor, yo pueda venir a ti y pueda reconocer ese dolor, me trae nuevamente a ti, me acerca nuevamente a ti.